el primer parcial. ¿Qué quiero decirles del primer parcial? Lo que quiero decirles son dos cosas. Primero, no desanimarlos. Podría ahora desanimarlos y decirles que no, que mal, que todo es malo. Digamos, lo que me sorprende son algunas cosas. Primer punto. Como yo ya les comenté, esta clase la damos hace casi 16 años, con Diana, y Diana la da hace más tiempo. Con lo cual tengo alguna experiencia en lo que está casi poco en digital, ¿no? En virtual. Pero hay una realidad, digamos. eh, el parcial es más simple hacerlo en su casa, supongo. El parcial es más simple, lo que tomamos, da tiempos, da situaciones. Eh, realmente creo que las herramientas que damos en clase eran más que suficientes para contestar este parcial. Eh, el primer parcial siempre, como les dije, es un poco más difícil que el segundo. Siempre hay peores notas en el primer parcial que en el segundo. Eso es un aliciente. Eh, pero que básicamente lo que buscamos es que ustedes tengan la posibilidad de tener comprensión de texto. Y, digamos, si no tenemos comprensión de texto, es muy difícil evaluar después contenidos. Seguramente ya el segundo parcial eh, se tome de forma presencial, supongo, y ustedes sean la última, si Dios quiere, y esto se acaba de alguna vez para lo que es el sector universitario, quizás son la última camada totalmente virtual. Seguramente después se pase a algo más presencial, con virtualidad y presencial, no sé cómo será, pero bueno. La verdad que, nada, es simplemente no voy a ir mucho más a lo que pasó en el parcial. Realmente de 74 personas, solamente aprobaron 24, lo cual nos da dos pautas ahí. Si hay 24 tipos que pudieron dar el parcial, que pudieron hacerlo, que pudieron aprobarlo, quiere decir que había posibilidades para el resto. ¿Sí? Bueno, eh, nada, no creo que haya que ir mucho más sobre esto. Sí, claramente con lo que estudiaron no alcanzó, digamos, para los otros 30 y pico que vieron el parcial, más los otros que no, que quisieron ir al recuperatorio, digamos. ¿Qué es lo que etapa que vamos a ver ahora? A ver, es una etapa que es posterior al peronismo, la Revolución Libertadora. Vamos a ver cómo llega Frondizi al poder, cómo hay una transición ahí con Guido y cómo después, posteriormente, va a llegar Ilia. Esa es la etapa que vamos a ver. Es una etapa clave para la historia económica argentina. Clave, clave. Realmente quiero recomendarles, quizás soy medio apasionado con esto, pero el fin de semana largo estuve, eh, perdón que no apagué el celular, iba a seguir sonando eternamente. A ver, vamos a poner, esperen que, ahí ya está. Muy apasionado, les digo, el fin de semana largo estuve en un lugar que no había estado nunca, digamos. En Argentina a veces uno no hace lo más cercano, no mira lo más cercano. Fui a la costa y después me fui ahí cerca de Mar del Plata, Chapalmalal, y estuve en un lugar que es fantástico. Realmente pocas veces se puede ver una cosa así de historia y de entender esta etapa que vamos a ver ahora, ¿no? Del peronismo y el posperonismo. En Chapalmalal hay un centro turístico impresionante, impresionante, de una extensión
de una capacidad de gente. Son 9 hoteles para más de 10.000 personas, todo sobre la costa de Chapalmalal, como en acantilados, mirando, o sea, no sé si tiene, obviamente hoy están abandonados, el 80 y pico por ciento, pero es increíble que estén abandonados, nos permite ver que es una obra del peronismo. O sea, básicamente empieza con Farrell, la continúa Perón, la termina Perón, y, y sin duda poder pararnos ahí es impresionante. O sea, no sé cómo explicárselos, porque tendrían que estar ahí, ni las fotos explican la inmensidad y lo grande y lo desproporcionado que es ese lugar. Que lo que nos deja es que el peronismo había dejado una... A ver, lo que vamos a ver ahora es cómo los militares quieren borrar la imagen de Perón. Cómo, cómo hay una idea, la primera vez en la historia argentina que hay una lucha de clases. Cómo hay una parte de la dirigencia, no política, sino de los militares, con apoyo de alguna oligarquía, con algunos otros jugadores importantes de la realidad nacional, que quieren o suponen que pueden borrar el peronismo eh, de la historia, básicamente. Quieren eliminar todo lo que pasó con el peronismo. Pero claro, porque podemos ver los libros y pueden decirnos que, por ejemplo, este proceso donde el general Leonardi hace que Perón renuncie, Perón se escapa al Paraguay, ¿sí? ¿Cómo? No sé, hubo un ruido, pero no escuché. Decía entonces, que Perón renuncie, que se escape al Paraguay, que el ejército y el general Leonardi tome esto como un éxito propio, se ponga como presidente, ¿sí? Estamos hablando del 55, y como en el 55 mismo, las Fuerzas Armadas adentro, como que dicen, no, Leonardi es medio flojito, no va en contra claramente del peronismo, ¿sí? Y el día, ¿qué le voy a decir? Porque quería ver, solamente en septiembre del 55, ya Aramburu, el general Aramburu, con un acuerdo entre la Marina y el Ejército, lo echan a Leonardi y aparece Aramburu con una idea muy clara de ir a fondo, con una, digamos, borrar el peronismo de la historia. Porque interviene la CGT, interviene universidades, se mete de lleno en los trabajadores, eh, busca políticas claras de eh, intervenir la CGE, ¿sí? Perseguir a los opositores. Hay una idea de que hay que eliminar cualquier tipo de vestigio de peronismo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros podríamos leer esto? Podríamos decir, elimina la Constitución del 49, vuelve a la Constitución de 1853, ¿sí? O sea, trata de eliminar lo que hizo Perón, diciendo, esto es un desastre, eh, y podríamos decir si tuvo éxito o no, o hasta dónde llegó en la eliminación. Pero lo que no podemos dejar de ver hoy, si todavía año 2021, un individuo, en este caso yo, puedo pararme en un lugar, en cualquier ciudad de la Argentina, y sorprenderme por una obra que se hizo en el gobierno de Perón,
solamente es muy difícil ponernos en contexto lo que habrá sido para toda esa gente que vivió esas vacaciones en Chapalmalal, por vamos a poner, en esos edificios enormes. Les digo algo, he tenido la posibilidad de viajar bastante en mi vida, gracias a Dios, pero me encanta aparte, me gustaría viajar mucho más. Pero me sorprendió la inmensidad de este complejo turístico. Primero porque está hecho en el 55. Segundo por la extensión. Y solamente por imaginarme, realmente solo se puede comparar con los complejos turísticos all inclusive que hay en el Caribe, en lo grande que es. Entonces, imagínense que para el 55 lo que mostraba Perón hacia adentro, hacia su propia población y hacia el mundo, era un país pujante, con una posibilidad de inclusión social extrema. A ver, hoy nos encontramos en un país con 50% de población que es pobre. Esto es un hecho desastroso para la Argentina. ¿Sí? Que uno de cada dos argentinos sean pobres es tremendo. Es un fracaso de la economía, de la política, de todo. ¿Sí? Cuando vemos que en los años 50 la población de más bajos recursos accede a cosas que para la época eran de élite, ¿sí? Pero no solo había un complejo donde había vacaciones. Estuve en Córdoba, vi lo que eran, por ejemplo, La Falda y otros lugares, los hoteles sindicales de la época, impresionantes, impresionantes de primer mundo. Y ahí arañaba la clase trabajadora, que primero, antes, para entender lo que había hecho Perón, hasta antes de todo esto, primero no existía la clase trabajadora, porque todos trabajaban en el campo, digamos, cuando migraron a la ciudad empezaron a formarse, después de esto empezaron a tener algunas vacaciones y después de esto rápidamente empezaron no solo a tener vacaciones, no solo a no trabajar los sábados y domingos, sino que aparte a poder tener este tipo de vacaciones. Que hoy hay 50% de argentinos que mataría por tener una vacación como esa. 2021. Es tremendo, porque tiene mucho más impacto. Entonces, cuando decimos vino Aramburu, digamos, Leonardi, viene la Revolución Libertadora, ¿libertadora de qué? Y lo que está claro es que Perón pudo haber hecho muchas cosas malas, pero que la alternancia política y la democracia era un valor fundamental, que cuando los militares toman el poder, ¿qué hacen? Claramente toman medidas que para ellos, nacionales, cristianos, católicos, nacionalistas, todas medidas de persecución política y de separación de esta nueva red social que se había armado. Entonces, cuando la Revolución Libertadora quiere borrar al peronismo, imagínense qué poco eficiente o efectiva es esta política que 70 años después deja huellas, hay huellas todavía, y hablar que estamos gobernados por un partido que es el de Perón, básicamente, ¿sí? Como podríamos decir, ellos creen que... Entre muchísimas comillas, ¿no? Sí. Claro, claro, por eso, el peronismo, digamos, o el justicialismo, es lo que llegó hasta el día de hoy, es esto, digamos. No hay otro partido que se haga llamar peronista o justicialista. Con lo cual es la única representación que quedó.
pero sí que ser influencia. Y cuando hablamos de esto, la Revolución Libertadora, tenemos que entender este contexto, que aparte es también cercano, ¿no? Si hoy es difícil, imagínense lo que era para el 55. Lo que pasa es que como hablamos en historia, es difícil cuando el evento histórico lo tenés tan cerca de entender la relevancia, el impacto o la mella que hizo en la estructura social el peronismo en ese momento. No solo avanza en estos términos la Revolución Libertadora y Aramburu, sino que aparte de todo esto, hace todo lo que Perón no quiso. ¿Sí? Firma todos los acuerdos internacionales que Perón no quiso, se incluye a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional, se incluye a la Argentina en el Banco Mundial, se incluye, ¿qué se dice? Argentina va hacia el mundo. ¿Sí? Este contexto de este señor nos tenía aislados, nosotros nos metemos en el mundo, y eso solo va a hacer que la Argentina crezca. Lamentablemente tendría que decirles que esa Argentina no debería tener nada que ver con esta, que es cierto, con la actualidad, pero no debería tener nada que ver con esta porque yo tendría que decirles ahora qué fantástico, qué bien está este país, qué desarrollado está este país y cómo los desarrollos que tenemos hacen pensar que, bueno, casi 55 es el medioevo, digamos. Y lamentablemente no es así, todo lo contrario. Argentina tenía una posibilidad histórica, tuvo su última posibilidad histórica, a mi entender, de convertirse en uno de los países con mayor posibilidades de desarrollo en esta etapa. ¿Sí? Revolución Libertadora, Frondizi, Ilia. Para mí, después de esto, después de esta etapa, que terminó en golpes de Estado sucesivos, Argentina no tuvo más posibilidades de ser un país desarrollado. Este fue el último escalón, el último tren. Y Argentina lo perdió. Y lo perdió sin duda por luchas internas, lo perdió sin duda porque el peronismo tiene una característica intrínseca, Perón tenía una característica intrínseca que todo lo que hacía, lo hacía él para el pueblo. Y no tenía el concepto de que él era un administrador del Estado. Y de que después iban a venir otros administradores, y de que la idea es, soy un servidor del pueblo y empiezo a trabajar para esto, y no tengo que endiosarme, digamos, ¿sí? O ser un salvador. No hacer personalismo. Uno de los mayores problemas de la Argentina es la institucionalidad. Que la gente suponga que todo lo que le dieron se lo dio una persona y no el Estado en sí mismo con los recursos que así tenía. Nosotros como ciudadanos deberíamos haber entendido en el 55, en el 54, en el 53, en el 50, ¿sí? Que todo lo que estaba sucediendo y todas las transformaciones que se estaban dando eran porque teníamos un montón de recursos que estábamos utilizando bien o mal, ¿sí? Para transformar la realidad del país. Y que posteriormente iba a venir otro señor que iba a administrar también recursos limitados, ¿sí? Pero que es un paso institucional lógico, que lo que importa es que tengamos continuidad y en políticas de Estado. Claro que cuando esto se hace personal, ¿sí? A ver, si yo, imagínense lo siguiente, yo empiezo esta clase y digo, no, todos ustedes, gracias a mí, van a aprobar esta materia. Pero no solo les voy a hacer aprobar esta materia, gracias a mí. Yo tengo un sistema que los va a hacer recibirse en 2 años. Van a poder meter 7, 8 materias por cuatrimestre, ¿sí? Y voy a poder que, desde mi capacidad, ¿sí? Hacerles ganar dinero aparte con esto. Entonces, yo me endioso, me empodero en una situación que la hago personal, la hago mía, con lo cual ahí empieza el tema de quiénes son mis seguidores, quiénes no, ¿sí?
Ahora, es distinto cuando yo pienso que soy solo un engranaje dentro de la uva para que ustedes terminen su carrera, para que ustedes sean tipos que tengan una preparación y que yo soy un engranaje dentro de una institución que cumple un rol, pero que el rol importante lo tiene la institución. ¿Sí? Ahí ustedes, ¿qué están viendo? Están percibiendo a una persona que pone por delante la institución a su persona. Y lo que intenta hacer la Revolución Libertadora es despersonalizar y borrar. Lo que pasa es que lo que había hecho Perón era imborrable. Tenían que ir por otro camino, no por el camino de borrar lo que había hecho Perón, sino de aprovechar lo que había hecho Perón. Y de aprovecharlo en forma personal, quizás, para poder apalancarse e ir sobre eso. Pero en cambio, supusieron que todo el peronismo. A ver, es muy difícil cuando vos suponés que el partido está perdido. Y lo que generó Perón es, mire, nadie que se enfrente contra mí en una elección va a ganar. Voy a ganar yo de acá hasta la eternidad. Y cuando sucede eso, empezás a tener, los otros, los que pierden siempre, empiezan a tener la idea de que este se quiere perpetuar, quiere ganar siempre. No es divertido un juego donde uno gana siempre. Y empiezo a tratar de tomar atajos o cambiar cosas para poder ganar yo. Una de las formas, ¿cuál es? Y bueno, hacer trampa. Si con las reglas de juego siempre pierdo, trato de saltar esas reglas del juego y hacer trampa. Y no es otra cosa el golpe de Estado que hacer trampa, es romper el juego. El juego es la democracia, y cuando vieron que no podían ganar, que no podían sacar a Perón del poder, y no podían sacar a Perón del poder los otros jugadores políticos, lo que hicieron fue romper el juego. No quiero jugar más a esto. Si vos ganás siempre, yo no juego. Y después de romper el juego, es destruir todas las herramientas que tenía el peronismo para poder implantar de vuelta el mismo juego con las mismas reglas, pero que no te gane Perón. Entonces, todo lo que está en la Revolución Libertadora, ¿qué es? Es primero decir, todo lo que hizo Perón está mal, entonces yo hago todo lo que no hizo, sin analizar si está bien o mal. Algunas cosas debían estar bien, otras mal. Pero ¿qué se hizo? Todo lo contrario. Se abrió, se buscó ingresar a los organismos internacionales, abrir la economía, intervenir a la CGT, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, hay una idea también, de apertura comercial que se hace con una pseudo restricción, que es lo que se llamó el paralelo 42. ¿Sí? Como no se podía abrir la economía en su conjunto y que entren productos importados de todos lados, lo que se hizo fue decir que debajo del paralelo 42, la Patagonia, podían entrar productos sin arancel, por arriba del paralelo 42 no. Entonces lo que sucede ahí es que empiezan a ingresar un montón de productos hacia el sur, importados. Obviamente en el sur no le van a dar de comer a las ovejas, después tienen que llevarlo a los centros urbanos, porque no vive nadie en la Patagonia, y se utilizan un montón de camiones para trasladar productos a los centros urbanos, con lo cual haciéndolos más costosos. Con lo cual esta medida lo único que hace es saltearse controles, pero siendo más ineficiente. Como ven, ya empieza un poquito el tema de, en economía, de no hacer las cosas de frente a la sociedad. En economía es muy, muy problemático cuando vos no querés, ¿sí? Vos querés tomar una medida, pero no querés que los demás la vean como mala. Entonces, ¿qué haces? La maquillás, la tapás. ¿Sí? La haces, pero la haces mal. ¿Sí? La haces más ineficiente. Lo del paralelo 42 es algo clave. Es, muchachos,
yo quiero abrir la economía, pero no puedo porque es un quilombo esto, va a ser un despelote. Entonces, ¿qué hago? Pongo el paralelo 42, entra todo por ahí, que vengan camiones hasta los centros urbanos y bueno, más ineficiente, pero no importa. No, sí que importa. Sí, sí que importa. Yo quiero controlar la inflación. Pero para controlar la inflación tengo que bajar la emisión, tengo que controlar el gasto público. Bueno, tratemos de bajarla con control de precios. Tratemos de evitar que los tipos suban los precios. Ineficiente. Ineficiente. Quiero hacer algo, pero no me da para hacerlo como lo tengo que hacer, entonces lo hago mal. ¿El resultado cuál va a ser? Malo. Va a dar malos resultados. La Revolución Libertadora quiere rápidamente irse del poder, porque lo que vino es echar a Perón y a que Perón no vuelva. Entonces lo que pone claro es, miren, yo pongo a la Argentina en una posición con respecto al mundo, la ingreso a todos los organismos internacionales, tomo medidas de restricción, tomo medidas de intervención, persigo a los que tengo que perseguir y después de esto rápidamente llamo a elecciones. Llamo a elecciones a donde no se puede presentar el Perón, y donde la Unión Cívica Radical empieza a luchar internamente entre Balbín, Frondizi, Ilia, y la fraccionan. Claro, ¿por qué la fraccionan? Porque se dan cuenta que como un partido solo va a tener uno el poder, pero empiezan a luchar internamente porque, claro, el otro partido importante no va a competir. Entonces, ¿por qué no podemos hacer dos del nuestro? O sea, ¿por qué no podemos partir las ideas e ir en dos pedazos? Y eso es lo que hizo la Unión Cívica Radical, es posicionar en vez de poder unirse, lo que hicieron en la Unión Cívica Radical es dos ideas, la Unión Cívica Radical intransigente, con Frondizi a la cabeza, con una idea más desarrollista, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, con el apoyo de la estructura radical firme, y con una idea más conservadora, ¿sí? Con Balbín a la cabeza y con Ilia por detrás. Esta idea de dos uniones cívicas radicales, como van a ver en las opciones que se vota, claramente no había mucho para elegir después de eso. Y Frondizi lo que dice es, no me interesa la estructura formal del radicalismo, hago algo más fácil, cierro un acuerdo con Perón y voy a ganar. Logra el apoyo de Perón en el exilio y saca casi el 50% de los votos, contra el 23-24% de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Con lo cual, entre los dos partidos, está casi el 70% de los votos. No, casi no, está el 70% de los votos. La Unión Democrática y otros partidos menores, pero el radicalismo, lo que sucede ahí es que las dos facciones del radicalismo que tenían una cierta cantidad de votos, se desprende la Unión Cívica Radical Intransigente y gana fuertemente la elección porque logra el apoyo de Perón. Solo por el apoyo de Perón desde el exilio, diciéndole, para mí hay que votar a Frondizi, logra tener 20 puntos más, 25 puntos más que Ilia. Con lo cual, la Unión Cívica Radical es como queda tambaleante, dice, nos partimos en dos y la parte disidente, digamos, fue la que ganó, no la estructura formal del partido. Cuando Frondizi llega al poder, Frondizi tiene una idea con Frigerio, que era su ministro de Economía. Realmente, para mi punto de ver, la última idea rupturista e importante económica de la Argentina. O sea, el último tipo que pensó la Argentina en el largo plazo. El último tipo que dijo, yo voy a resignar mi mandato para que los próximos sean mucho mejores. Y esto es de una... Primero hay que entender que los políticos de esa época eran totalmente distintos a los políticos de hoy. Frondizi era un tipo sencillo, preparado, ¿sí? Como Ilia, que era un médico de Cruz del Eje,
que atendía a la gente en Cruz del Eje como médico, y llega a ser presidente Ilia siendo médico en Cruz del Eje. O sea, ¿ustedes te imaginan lo que estamos diciendo? Un médico de un pueblito llega a ser presidente. Frondizi, un tipo sencillo, preparado, pero sencillo, llega a ser presidente con una idea de este país tiene potencialidad. La idea de Frondizi es hay dos mundos. Hay dos. En este mundo económico tenemos dos lugares. Los países desarrollados y los países en vía de desarrollo. No lo dice con esta palabra, lo que dice es el centro, ¿sí?, del mundo y la periferia del mundo. ¿Sí? El centro del mundo son los países centrales, los capitalistas más importantes, los que generan las manufacturas con mayor valor agregado, que le venden esos productos a la periferia. ¿Sí? Y la periferia, en el cual se encuentra la Argentina, son los países que producen materias primas y le venden esas materias primas al centro. Él entiende cómo es la dinámica de la economía de ese momento, con Frigerio, porque lo que está diciendo es, miren, si yo soy un país que produce materias primas, tengo que producir una cantidad de materias primas enormes para que me permitan, con esa exportación de materias primas enorme, importar, ¿sí?, los productos manufacturados desde el exterior que tienen alto valor agregado que no se hacen en Argentina. Si yo sigo con este sistema, donde los productos de mayor valor agregado los traigo importados, y yo vendo materias primas, este sistema no me deja acumular, ¿sí?, valor agregado, no me deja acumular ganancias, no me deja acumular ahorro interno, que de alguna forma me genere que ese país de la periferia pueda en algún momento ser un productor de manufacturas que le exporte esas manufacturas al mundo. Y de esa forma exporte fuertemente valor agregado y nos convirtamos en parte del centro y no en parte de la periferia. Lo que dice es, no hay forma, vendiendo materias primas, por más que venda una cantidad enorme de materias primas, ¿sí?, de colocarme en el a tener una producción de producto manufacturado que me permita exportar valor agregado. ¿Por qué? Porque lo que dice es lo siguiente. Vamos a un ejemplo claro. Yo exporto carne, ¿sí? Exporto la vaca, ¿sí? Básicamente. Faenamos a la vaca, le sacamos los cortes de carne, los buenos los exportamos, los malos nos los quedamos acá, agarramos el cuero, así como está, y lo mandamos a Europa. ¿Sí? El cuero, agarramos todo el cuero de la vaca y lo exportamos a $5. ¿Sí? Ese cuero llega a Italia. En Italia lo lavan, lo procesan, lo cortan y arman un zapato. Que el italiano lo exporta, cada par de zapatos, a $50. Con un cuero, $5, en Italia se hacen 4 pares de zapatos. 4 por 5, 20, $200. ¿Sí? Esos $200 partieron del costo de $5. ¿Qué es todo lo que el proceso? ¿Cómo llegue de los $5 a los 200? Con valor agregado. ¿Se entiende? Yo le puse ese cuero. Un know-how, una inversión, un conocimiento y un valor agregado que me permite después exportar ese cuero que yo traje a $5 a 200.
¿Qué sucede? Que Argentina compra ese zapato que viene de Italia, con el cuero argentino. Y tiene que comprarlo e invertir $200. ¿Cuánto cuero tenés que exportar para llegar a esos $200? Si valía 5, profe, Sí, 40, exacto. ¿no? 40 cueros, 40 kilos de cuero, vamos a ponerlo en kilos. 40 kilos de cuero para poder traer 4 pares de zapatos. Pero detalle, si vos exportaste 40 kilos de cuero, 40 ahora, no uno a $5, sino 40. ¿Cuántos pares de zapatos puede hacer Italia? Hace 4 por cada kilo. 160 pares. A $50, ¿sí? Hace más de $5.000, $6.000. Perdón, más, $8.000. Con lo cual ahí volvemos a lo mismo. Vos compraste solo 4 pares de zapatos con 40 kilos de cuero. Pero ahora el tipo hizo 160 pares de cuero. ¿Cuánto cuero necesitas exportar? Y así. O sea, es exponencial. Pero hay algo peor de esto. Vos por cada $5 que exportás de cuero, tu ganancia es baja. ¿Por qué? Porque vos no le pusiste mucho al cuero. El cuero tiene precio internacional, es un commodity. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el cuero? El cuero vale en el mundo $5, vos de costo tenés 4, te ganaste $1 por cada kilo de cuero, vamos a ver. ¿Sí? De 4 a 5. Fantástico. ¿Sí? Pero el tipo que produjo ese par de zapatos en Italia, su costo quizás no llega ni a $10 y lo exporta a 50. ¿Sí? Lo multiplica por 5. O sea, le saca 5 veces de ganancia. Vos tendrías que exportar el cuero a $25 para sacar lo mismo que saca el tipo por un par de zapatos. En ganancia estoy hablando, en ganancia. ¿Qué quiere decir con esto? No solo necesitas muchísima cantidad, sino que aparte, cuando lo ves en términos de ganancia, tendrías que importar 5 veces más. Entonces ya no serían, si ya no quiero igualar la plata que exporto, sino que quiero igualar la ganancia, ya no necesito 40 kilos de cuero, sino que necesito 200 kilos de cuero. Pues necesito multiplicarlo por 5. No hay forma, o sea, Frondizi lo que dice es, ¿se dan cuenta que esto o sea, que esta cantidad, esta diferencia entre el valor agregado que exportan los países centrales y lo que exportamos nosotros, hace que no tengamos capacidad de ahorro? Si no tenemos capacidad de ahorro, no podemos invertir, y si no podemos invertir, no vamos a poder nunca producir productos manufacturados y venderlos al exterior. Ahora dice, ¿está claro que esto es así? ¿Ustedes entendieron por qué Argentina es periferia y no es centro? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda de por qué no importa que Argentina creció mucho con Perón, pero sigue siendo periferia y no centro? ¿Por qué Argentina había crecido después de la Segunda Guerra Mundial, pero igual seguía siendo periferia? ¿Por qué la sustitución de importaciones que había aplicado Perón no era lo que cambiaba esta relación de fuerzas entre centro y periferia? ¿Se entiende por qué o no? Sí, profe, se entiende. Ok. Entonces, ¿qué debo cambiar? Si yo quiero producir materias primas, perdón, si yo quiero producir manufacturas, tengo que convertir esas materias primas en un producto terminado que tenga valor exportable. O sea, que sea competitivo y que pueda venderlo al mundo. Para eso necesito ser eficiente. Pero sobre todas las cosas, para eso necesito tener insumos productivos, locales, que me dejen tener costos locales e inversión local que me diferencie contra el mundo. ¿Por qué yo puedo
exportar materias primas y no puedo exportar manufactura, porque tengo una gran cantidad de tierra, soy un gran productor de productos agrícolas ganaderos que tienen tengo un alto ratio, ¿sí?, de ventaja comparativa que me permite poderle vender al mundo estos productos. Cuando yo quiero vender manufactura, ¿qué me dice el mundo? Flaco, ¿qué haces bien y con buenos costos? Y le digo, no, mira, bien no hago nada, hace poco que hago cosas, las hago para la venta interna, y los costos, y costos tengo malos, porque vos me vendés la energía, vos me vendés el combustible, vos me vendés todo, me lo vendés caro. Me vendés el acero caro. Entonces, cuando yo quiero fabricar, obviamente, fabrico con costos altos. Y ahí es donde Frondizi dice, bueno, miren, hay dos formas de hacer esto. O yo tengo una gran cantidad de ahorro interno, o sea, plata ahorrada, que la destino, ese ahorro interno, lo destino a transformar la economía con crédito, con inversión, o necesito del ahorro externo, del crédito externo, ¿sí? O tengo ahorro interno o tengo ahorro externo. El ahorro externo son los inversores. A ver, han escuchado, por ejemplo, voy a darles esta diferencia, han escuchado que los argentinos somos los que más dólares tenemos guardados en los bancos, y los que más dólares tenemos después de Estados Unidos, estamos entre los países con más dólares guardados. Con lo cual, el argentino tiene capacidad de ahorro, o tuvo capacidad de ahorro en su momento, ahorró dólares, pero no piensa en ninguna forma en que es una buena idea invertirlos en Argentina. Profe, Sí. ¿puede ser que esos dólares multiplican bastante todas las reservas del Banco Central? O sea, los dólares argentinos que están fuera del sistema. Pero Creo que algo de 200.000 millones de dólares, si no me equivoco. por 10. Sí, sí, sí. O sea, Argentina tiene una cantidad de ahorro en dólares impresionante. Pero ¿qué pasa? Pará. Es una estimación de dólares que están fuera del sistema. ¿Sí? Hay dólares en manos de argentinos en el exterior, hay dólares en manos de argentinos que están en términos locales, bajo de un colchón o en una caja de seguridad. Pero entonces si vos querés transformar y lograr inversión, vos debés decir, ¿el ahorro interno alcanza? ¿Van a invertir todos esos argentinos esa plata en términos locales y vamos a tener un salto que nos permita fabricar manufacturas? ¿A dónde necesitamos la inversión? Y lo que Frondizi dice con Frigerio es, con la inversión interna, con el ahorro interno, no alcanza. Yo necesito inversión extranjera. ¿Sí? ¿Y por qué no alcanza? Porque Frondizi dice, miren, hay lugares a donde la inversión no va a llegar y yo la necesito, y el Estado tiene que ser un regulador de que esa inversión tiene que ir a ese lugar. ¿Por qué a ese lugar? Porque yo necesito, por ejemplo, altos hornos para hacer acero. Pero es muy costoso, lleva mucho tiempo, es capital hundido, ¿cuándo lo voy a recuperar? Si el Estado no direcciona ese ahorro externo hacia esos sectores de la economía donde van a transformar la estructura industrial de la Argentina, le va a permitir tener costos para poder exportar, ¿qué marca Frondizi? Dice, muchachos, o sea, ustedes quisieron durante 10 años tener industria, pero esta industria es dependiente de importaciones. Si yo no tengo una industria base que le dé y la abastezca de insumos a la industria, no voy a poder, esta industria no sirve para nada, lo único que me trae es costos. Entonces, intenta, pero fíjense una cosa, invertir en industria base
es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque los efectos de esa inversión en la industria de base solo se van a ver dentro de 4, 5, 6 años, donde Frondizi no va a ser presidente. Y Frondizi tiene ya en el 59 una crisis tremenda, se le dispara la inflación, más del 150%, tenemos datos acá, porque el 59 es impresionante los datos de Frondizi, ¿sí? Solamente para que veamos los datos de inflación y de crecimiento de Frondizi es, bueno, obvio no lo separé, entonces como no lo separé no lo voy a encontrar tan fácil. Acá está. Fíjense lo siguiente. Bueno, estos son los datos de balanza comercial de la Revolución de Verdad del Desarrollo. Acá están. Miren estos datos, para que vean. Acá estamos. Esta es la hoja de... Miren. Año 57, la inflación era del 24%. Año 58, la inflación era del 22%. Y año 59, la inflación fue del 129%. Por eso Frondizi lo que dice es plan de estabilización y desarrollo. Frondizi no dice hay que desarrollar la economía alegremente y nada más. Frondizi lo que dice es, miren, no hay desarrollo si no tengo las macroeconomías estabilizadas. Aplica un plan bastante restrictivo en su primera etapa para ajustar las variables económicas, fija precios, fija salarios, no da aumentos escalonados de los servicios públicos. ¿Para qué? Para tratar de controlar la inflación, dar estabilidad y poder de esa forma avanzar en un desarrollo. O sea, el plan de Frondizi tiene dos horizontes temporales, el corto y el largo plazo. En el corto, necesito estabilizar la economía. Tengo un despelote. Fíjense lo siguiente, la inversión, ¿sí? Bruta fija, la inversión, recién crece para el año 60. Porque en el 59 nadie va a invertir con 129% de inflación. Ahora, fíjense esto. La inflación se controla. Solamente es un pico en el 59 y vuelve al 27. Pero Argentina tiene, fíjense que inflación es del 15, del 20, ya. Y puede crecer. Una inflación de 2 dígitos es una inflación alta, pero para esta época no era tan alta, porque todos los países del mundo tenían inflación. Una inflación del 20% hoy es muy alta, pero para el 60 en el mundo no era alta. Después creo que hay algún cuadro en el libro que habla de las referencias entre el resto de las inflaciones del mundo. Pero Argentina estaba mal, pero no muy mal, digamos, ¿sí? En inflación. Y el pico del 59 lo que le muestra a Frondizi que o toma un plan o hace un plan de estabilización, no hay plan de desarrollo, no va a llegar a aplicarlo. Entonces, esta idea del corto, estabilizo, en el largo, crezco, me desarrollo y me convierto en un país de la periferia hacia el centro, no necesito el ahorro externo, no el ahorro interno, y ese ahorro externo lo necesito en algunos sectores de la economía puntuales que me permitan tener una industria base que abastezca a mi industria final, que permita que posteriormente esta industria final venda esos productos al exterior, es una idea importante, porque me está marcando un rumbo. Y logra muchos de estos. Frondizi habla de batallas, dice la batalla del petróleo, la batalla del acero. Lo primero que dice Frondizi es, muchachos, si no tenemos autoabastecimiento de petróleo, si no generamos mucho petróleo, a ver, pongámonos en la época, no hay energías alternativas, no hay energía eólica, no hay energía, toda la energía que se produce en un país es energía a base de combustible, ¿sí? Con lo cual, si es a base de combustible la energía, y si vos no tenés el petróleo,
mucho no puedes pensar en ser centro si no podés abastecerte de un producto básico para el desarrollo de un país. Entonces, Fernández que dice, bueno, vamos por el autoabastecimiento de petróleo, vamos por generar ese cambio en YPF que permita la producción de petróleo. Ahora, esto no se lo perdona Iglia. ¿Por qué? Porque Frondizi había sacado un libro muy importante que se llama Petróleo Nación, y había criticado muy duramente, ¿sí? Muy duramente la idea de inversión privada en la explotación de petróleo. He dicho que esto era una locura, que solo se tenía que hacer con ahorro interno, que no tenían que intervenir las empresas externas, las empresas del exterior, de capitales privados en la Argentina. Frondizi había dicho todo esto. Frondizi, ante las críticas, lo que dice es, muchachos, está bien, mire, yo estuve diciendo que el ahorro interno, que el nacionalismo, que la inversión debía ser interna, pero soy presidente ahora y me doy cuenta que si no vienen empresas que tengan un know-how y un capital importante a producir petróleo en Argentina, no lo vamos a lograr. Entonces, está todo bien con lo que yo dije, pero no se puede lograr. Tengo que cambiar. Estaba equivocado. Y empieza una política de ¿qué? De concesiones de territorio para explotar petróleo. Pero vuelta a lo mismo. ¿Qué sucede? Sucede que vos en el corto plazo no ves un cambio. Es fácil criticar esa política. ¿Qué decía la Unión Cívica Radical del Pueblo? Vende patria. Vos transaste con los capitales externos. Esto es un desastre. Se podría haber hecho con YPF. No era necesaria la inversión extranjera. Y cuando te dicen, mostrame los datos. Claro, no hay datos porque recién empezaste. No hay datos buenos de producción. No cambió nada en la primera etapa. Entonces, lo que tenés es la crítica, pero no tenés la transformación. Lo mismo con la batalla del acero. Va a direccionar inversión privada hacia ¿qué? A que la Argentina tenga el primer alto horno de toda Latinoamérica. Es el primer país de Latinoamérica que produce su acero. El primero. Con lo cual se imaginarán la transformación que esto da. El acero se utiliza en todo. Todas las maquinarias, en todos los productos, en todo lo que es de industria. El acero es fundamental. Vos podés fabricar acero. Argentina tuvo el primer alto horno. ¿Saben cuántos tiene al día de hoy? ¿Saben cuántos tiene Brasil? Más de 30. ¿Y Argentina cuántos tiene, profe? ¿2 nomás? No es la B de la victoria, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Es importante ser el primero? Sin duda. Pero también es importante el camino que haces después siendo el primero. Argentina tiene una industria y Brasil no tenía nada. Argentina produce. Como dice nuestro presidente, los brasileños vienen de la selva. ¿Sí? Según nuestro presidente, con lo cual imagínense que si él piensa que vienen de la selva, en el 55 eran del Amazonas. ¿Sí? Y Argentina ya tenía su alto horno y estaba produciendo petróleo y estaba pensando en cómo incluirse en el mundo y cómo ser centro y no periferia. En los 60. Si se hizo una carrera, ¿sí? Argentina ya tenía auto, ¿sí? Ya había largado, ya estaba a mitad de camino y Brasil seguía con la bicicleta. Hoy Brasil tiene 10 veces el PBI de Argentina. ¿Sí? Hoy Brasil es una potencia industrial. Hoy Brasil tiene, la industria brasileña no se puede comparar
De ninguna forma con la Argentina. ¿Sí? De ninguna forma. Entonces, algo pasó. Porque, ¿qué debería haber hecho Argentina? Lo que pasó en otros países es, bueno, Argentina tiene otra escala, tenemos un país con otra escala de población, pero tenemos otra preparación, con lo cual la industria del conocimiento tendría que haber sido la base de Argentina. Hoy tendríamos que estar hablando que Argentina sería un hub central del mundo en avance tecnológico. Hoy Argentina tendría que estar entre los países que podrían producir insumos para un iPhone, para un Tesla. Porque Argentina tenía la capacidad, Argentina tenía fábrica de reacción de aviones. Argentina tenía fábricas de aviones. Y Brasil no tenía ni la fábrica para hacer las ruedas. Hoy Brasil tiene la fábrica más importante de aviones de toda América Latina, más que es Embraer, ¿sí? Y Argentina hace el avión Pampa. Después googleen, pongan lo que es el Pampa 3, lo que es la fábrica de Embraer. ¿Sí? Y vean las diferencias. Una y otra. Una se hace en fabricaciones militares, que existían en los 60, y ya fabricaba aviones. Embraer no existía. Fíjense lo que soy ahora Embraer. Y así puedo darles ejemplos impresionantes. Entonces digo, ¿dónde? A ver, esto es una carrera y nosotros doblamos para el lado que no era el indicado. Y los demás doblaron para el lado que eran y algunos llegaron, otros no, otros llegaron más. Pero nosotros claramente no llegamos. Hay algo que está mal. ¿Y dónde está mal? ¿Qué estaba haciendo Frondizi? Frondizi estaba proyectando a largo plazo. Pero ¿qué pasa? Pasa que políticamente lo empiezan a encerrar. Empiezan a decir, bueno, pero ¿y los resultados? ¿Dónde están? Y vos sos un tipo lento, y vos querés unirte con los de izquierda, y vos querés... Frondizi se había juntado con Che Guevara, con lo cual para los militares eso fue como, vamos a utilizar esto para echar a este tipo. Y aparte empiezan a ver que Frondizi, con todas estas ideas transformadoras de inversión y etcétera, de transformación, no, estaba apoyado demasiado por Perón. Y eso no le gustaba nada a los sectores, ¿sí? Lo que pasa es que Perón le saca el apoyo a Frondizi cuando no lo saca del exilio. Y ahí Frondizi se queda con un apoyo muy limitado. Una cosa era que te apoye Perón y otra cosa es que Perón te saque el apoyo y de tu 49% de votos, 30 puntos se te fueron. ¿Qué es lo que yo quiero ahora que ustedes vean? Fíjense lo siguiente. Vamos a algunos datos. Estamos en la página 464. No sé por qué, nunca más pude abrir el chat. No entiendo, queda pensando. No puedo escribirles nada. No sé qué pasa. Las primeras clases pude sin ningún problema. Pongo el chat. ¿Ustedes les anda el chat? Si abren el chat, ¿lo ven? Sí, profe, yo una vez había entrado como invitados así en abrir la sesión y esa fue la única vez que no me dejó entrar al chat. No sé si vos tenés tu sesión abierta Mi sesión abierta. A ver. o estás entrando con la aplicación con tu nombre. Qué Pues buena. arriba hay como un circulito, yo no sé si te aparecerá la cuenta del campus, te tiene que aparecer en el mail. Sí, yo entro con la codeta de campus. Es más, ¿no aparece mi nombre cuando entramos? Sí, por eso te digo. Yo entré por el campus, no entré por otro lado. Sí, no sé entonces. Esa fue la única vez que a mí no me dejó entrar al chat, pero Pero después ya me dejó. vos ahora podés entrar al chat, Sí, 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 o sea, puedo escribir todo. todo. A mí tampoco me deja ahora, profe. No No. los deja, algunos no lo deja y otros sí. Es raro. Yo no puedo poner nada. Me queda pensando y no lo puedo abrir. Bueno, yo lo que quiero que ustedes vean, el eje de todo esto que vamos a ver ahora está en la página 464. Son un par de cuadros
que quiero analizar sobre la economía en la época de Frondizi. ¿Sí? Tenemos el primer cuadro, es el de la inflación, que ya lo vimos. El segundo cuadro es de la inversión, que vemos que prácticamente se duplica entre el año 59 y el año 61. O sea que claramente hay una inversión externa, extranjera, muy fuerte. Duplica la inversión entre el 59 y el 61. Duplicar la inversión es impresionante. Imagínense lo siguiente. Nosotros rogamos tener 10 puntitos más de inversión. Este tipo la duplicó en 2 años. ¿Sí? Pasa de 1.300 millones a 2.400 millones. ¿Sí? Y el PBI de Argentina solamente cae fuertemente en el 59. Imagínense que veníamos de inestabilidad política fuerte. ¿Sí? Leonardi, Aramburu, ¿sí? Todo eso entre el 58, ¿sí? Toda esa sucesión. Y llega Frondizi. En el 59 Frondizi se come un tren de frente. La inflación se dispara, ¿sí? La inversión cae, tiene que hacer un plan de estabilización. Y ahí controla la inflación, pero después del 59, lo que se ve que el PBI de Argentina crece 7,8 y 7,1. O sea que aunque hace un plan de estabilización, y aunque las medidas son de largo plazo, igual logra crecimiento del PBI de casi 8%. A ver, entendamos una cosa. Argentina hace 10 años que no crece su PBI. Ahora, tenemos que ir al 2008, 2009. Crece un año, cae al otro, crece, ¿no? Está estancado el PBI argentino. Estancado. ¿Sí? Crecer 7,8% es una animalada. Está bien que cayó mucho el año anterior, 6,4. Ya nos muestra la inestabilidad de la economía argentina. ¿Sí? Pero crece 7,8 y quiere decir 7,1. Y cuando vemos importaciones, lo que vemos es que en el 59, obviamente por la crisis, bajan las importaciones, pero suben las exportaciones, con lo cual pasa a tener un superávit comercial. Eso corrige primero en el 59. ¿Sí? Y los servicios de deuda, ¿sí? Los servicios de deuda bajan fuertemente también. Bueno, todo después se recompone y Argentina empieza a tener ¿qué? Cuando vos querés tener inversión, y la inversión es extranjera, y esa inversión viene a la Argentina y tenés que invertir en petróleo, en acero y en otros sectores de la economía. ¿Qué va a suceder con tus importaciones? O sea, si yo quiero desarrollar el petróleo, viene la Y estándar. aumentan. ¿Qué hace? ¿Por qué aumentan? Disminuyen. Porque por los insumos, no sé si teníamos para sacarlo, digamos, lo que es el petróleo, A para ver, americarlo. y es claro, a ver, el análisis sería el siguiente. Si vos querés explotar el petróleo, sacar petróleo, y decís, che, no tengo ahorro interno, voy a traer a una empresa extranjera. La empresa extranjera tiene know-how, tiene su conocimiento. Entonces llega al país y dice, ¿sabés qué? Fantástico, estupendo, yo tengo mi conocimiento, voy a traer estas máquinas, ¿sí? Estos productos, estos insumos, que yo tengo el know-how, que son los que funcionan, que los compro en Estados Unidos. Con lo cual los voy a traer a Argentina. Yo hago la inversión. Entran los dólares por la cuenta capital, salen los dólares por la cuenta de bienes. ¿Sí? Con lo cual empieza a aumentar fuertemente las importaciones, como lo ven, cuadro, y las exportaciones, bueno, están fijas más o menos, pero tenemos un déficit de balanza comercial importante. ¿Qué se importa? También es importante saber
¿qué se importa? No es lo mismo importar estampitas que importar un motor, porque uno da trabajo y el otro no, se vende en un colectivo, venden estampitas. Básicamente, fíjense, las importaciones en el año 57, el 24% de todo lo que se importa a la Argentina, ¿sí? Uno de cada cuatro, $1 de cada 4 de que se importan es en combustibles y lubricantes. ¿Qué quiere decir? Que Argentina necesita importar energía. ¿Sí? El otro, o sea, dividimos en 4, ¿no? Todo lo que se importa en Argentina, un cuarto es combustible. Otro cuarto es maquinaria. 25% maquinaria. ¿Sí? Y después casi un tercio en hierro, minerales y artefactos. Entonces se explica más del 50% de las importaciones de Argentina en 3 sectores solos. 3 sectores. Combustible, maquinaria y artefactos y productos como hierro y minerales. ¿Sí? Eso en el 57. ¿Sí? Fíjense lo que pasa para el 60. Años 60. El combustible pasa del 24% de las importaciones totales de Argentina al 12%, la mitad. O sea, ya importo la mitad de combustible. ¿Qué quiere decir? Que lo que hizo Frondizi de la inversión externa, privada, en el sector petrolífero, dio sus resultados. Se importa la mitad de combustible que hace 3 años atrás. Pero ¿qué pasó con maquinarias? Pasó del 25% al 42,8%. Casi la mitad de lo que importamos en Argentina es maquinaria. Claro que no importa que vos importes mucho si importás muchas maquinarias. Porque la maquinaria lo que te va a dar es tu capacidad productiva para adelante. Te va a ser eficiente. Te va a cambiar tu realidad a futuro. Pero no solo eso, para el 61, ya las maquinarias eran el 45%. O sea, todo lo que se importaba era maquinaria. 1 de cada 2 dólares era maquinaria. ¿Y saben cuánto se importaba de combustibles para el 61? Solo el 8%. Del 25 al 8. Entonces, hay una idea de reemplazo y lo que estoy importando de maquinaria está dando su resultado. Estos números, lo que nos muestra es que el plan de Frondizi a largo plazo está dando sus resultados, pero todavía en la economía real no se ve. Frondizi tiene un problema mayor, que es que mientras que a la Revolución Libertadora los términos de intercambio mejoraban, o sea, los precios de las materias primas que exporta Argentina son mejores, ¿sí? Que aumentan, los términos de intercambio en esta época empeoran. Entonces lo pone en una posición de no tengo la cantidad de recursos, me están cayendo los precios internacionales, no es un buen momento para la economía argentina. Lo que se le llama viento de favor o viento de cola, digamos, ¿sí? Cuando los términos de intercambio son muy buenos, se dice que es el viento de cola, digamos, que te lleva para adelante. La verdad que cuando cae Frondizi es como que se desarma esta idea de largo plazo, esta idea de proyecto, esta idea de lo que estamos haciendo entre el centro y la periferia. No, nos deja huérfanos de ideas.
la idea fundamental, que era esta de proyectarnos hacia el centro y de hacer toda esta inversión para poder después aprovechar de todo esto, se cae. Y se vuelve la ortodoxia. Perdón, te hago una consulta. Frondizi igual, o sea, la caída no se basa en los aspectos económicos, sino en lo social o político, digamos, en el sentido de sus alianzas y lo de Che Guevara y Perón y todo eso. Como Y que no, tampoco puede mostrar grandes datos en lo económico. claro, resultados rápidos, digamos. En realidad él tuvo 2 años buenos, que son el 60 y el 61, pero en el 62, que cuando lo echan, la economía estaba media estancada. Claro, Entonces, no puede mostrar éxitos, esto de poner platita a la gente. claro. Si vos no podés mostrar que tu modelo está dando resultados, pero aparte no tenés la fortaleza política para bancártelo, porque hay gente que está 5 años en el poder y no Sí, obvio. no muestra nada, no hace nada, pero tiene fortaleza política y se sostiene. ¿Sí? En este caso, Frondizi no tenía fortaleza política, la sociedad no lo apoyaba y por sobre todas las cosas no podía mostrar que lo que estaba haciendo estaba dando resultados, había que seguir por ese camino. Claro, está bien. O sea, es un conjunto económico, político y social. Y aparte de todo esto, unos militares activos que no se quedan en el molde, todo lo contrario, y le marcan la cancha todo el tiempo al orden político, como diciendo hasta acá. Claro. ¿Sí? O sea, ese actor que es el ejército, digamos, las Fuerzas Armadas, es un actor que está en todo el tiempo en funcionamiento y en boga, está ahí. O sea, cuando es como tener un padre que te pega, digamos. ¿Sí? Vos tenés miedo todo el tiempo, porque cuando haces algo mal, te pega. Las Fuerzas Armadas están ahí, y cuando dicen, hiciste algo mal, ¿va? Te sacan. Claro. No empiezan a pensar, che, bueno, el orden institucional, vamos a ver a este tipo, lo vamos a apoyar hasta que termine el mandato. No hay nada de eso. No me gusta, no funciona, no Un está. autoritarismo puro, digamos. Claro, pero sin idea de perpetuidad en el poder. Eso tiene que estar claro en esta época, que los militares tienen una idea de como que ellos son la rueda de auxilio, como si los políticos son malos, hacen las cosas mal y nosotros venimos acá a arreglar ese problema. Lo echamos, hacemos los ajustes que queremos y llamamos de vuelta a elecciones. Y esto es claramente lo que pasa entre Frondizi y Ilia. Porque Frondizi se va, queda Guido es simplemente una red de auxilio, apoyado por los militares, y rápidamente se llama elecciones. Pero ahora no solo está excluido Perón, sino que está excluido Frondizi también. Claro, sí. O sea, no me gusta el juego, apareció otro tipo que me puede ganar en el juego, rompo el juego de nuevo, lo saco y le digo, vos no jugás más, y juego solamente con los que le puedo ganar. Sí. Llama de vuelta a elecciones, y ahí, ¿qué pasa? Ni la Unión Cívica Radical Intransigente, ni el peronismo se pueden presentar. ¿Qué hace la gente? Vota en blanco. Gana el voto en blanco. Pero como el voto en blanco no puede ganar, Frondizi con el 20 y pico Ilia con el 20 y pico % de los votos es presidente. ¿Cuánto apoyo político tiene? Nada. Los militares que dicen, vamos a esperar a ver cuándo echamos a este tipo. Se sientan y dicen, vamos a ver qué hace. Y Ilia llega con una idea diferente. Ilia llega con una idea donde claramente, ¿sí? Claramente, Ilia se quiere posicionar en las antípodas de Frondizi. Porque Frondizi fue el que partió la Unión Cívica Radical. Frondizi fue el que dijo que no se nacionalizaba, había que nacionalizar y hacer con inversión y ahorro interno, y después se fue a la inversión extranjera. Dijo que no había que privatizar que no había que traer inversión extranjera en el petróleo y la trajo. Ilia lo persigue a Frondizi del vamos.
y dice, vamos a hacerle un juicio, vamos a tratar de meterlo en cana, vamos a tratar de en el Congreso investigar las acciones, da de baja todos los acuerdos petroleros, o sea, viene a decir, todo lo que hizo este tipo está mal, y nosotros tenemos una idea totalmente distinta que es crecer en equilibrio. Nosotros queremos que crezcan todos los sectores por igual. No queremos ni que crezca el campo, ni que crezca la industria, ni que crezca el sistema financiero. Yo creo que crezcan todos. Y queremos ahorro interno. Y queremos que haya... A ver, Ilia tuvo una cosa fantástica, era médico, como les dije, pero fue el primero que planteó el tema de las patentes. Ilia lo que decía es, muchachos, no puede ser que los laboratorios hagan una vacuna, se la vendan al que la paga más, ¿sí? La vendan más cara, y aparte se guarden la patente y no la liberen, y la gente se muere. Pero, ¿qué estado tenemos? O sea, ¿cómo? Se desarrolla un medicamento, vale $10.000, no lo puede pagar nadie, pero en realidad vale $10.000 porque el tipo quiere recuperar toda la plata que invirtió. Entonces, en el medio hay que esperar que el tipo gane la plata para que la gente se salve, dice Ilia. Dice, miren, las patentes todo bien, ustedes tenganla en Europa, pero si yo puedo hacer un medicamento 3 veces más barato, yo quiero liberar la patente y que se pueda hacer en Argentina 3 veces más barato y le llegue a toda la población. Para los laboratorios esto es sacrilegio. Miren cuán sacrilegio que es. Que el mundo tuvo una pandemia encerrados, todos los sectores de la economía perdiendo cientos de miles de millones de dólares. Y ningún país del mundo habló de liberar patentes de una vacuna. Nadie. Ni se les ocurrió. O sea, lo que hicieron fue sentarse con los laboratorios y comprar las vacunas. Punto. Pero liberar una patente, ni en pedo. Y Ilia se le planta a los laboratorios. Está bien, otra época, otro mundo, pero se le planta a los laboratorios y dice, muchacho, si yo tengo que liberar patente, libero patente. Y si tiene que llegar el medicamento a todo el mundo, tiene que llegar el medicamento a todo el mundo. Ustedes no pueden venderme el medicamento más caro, traérmelo de Europa, yo no fabrico nada acá, ¿qué onda? Bueno, es una puja terrible, lo quieren matar a Ilia, pero Ilia tenía esto. Tenía esa confrontación. Y también tiene datos. Ilia, ¿qué tiene? Buenos datos, porque Ilia en la economía, ¿qué hace? Se aprovecha de todo lo que invirtió Frondizi, que empieza a dar sus frutos en el 62-63. Fíjense, el PBI de Argentina, en el 62 y 63, ¿qué hay ahí? Inestabilidad política. Lo echan a Frondizi, Guido, ortodoxia, transición, ahí llega después Ilia. Lo echan a Frondizi y llega Ilia. 62 y 63 cae el PBI. Estoy en la página 471, viendo cuadros de la página 471. Cae el PBI. Pero en el 64, 65, crece el PBI 10% por año. Crece más que con Frondizi. Claro, porque maduran las inversiones de Frondizi. Entonces ya fabricamos petróleo, ya tenemos combustible, ya producimos acero, ya toda esa maquinaria que trajimos en todos esos años está produciendo. ¿Sí? El déficit fiscal. El déficit fiscal es enorme. Realmente es enorme. Para que se den una idea, se recauda por impuestos 8.800 millones de pesos y se gastan 22.000 millones de pesos.
otra vez déficit de 6,79%. O sea, el déficit fiscal es fuerte en el 62, es fuerte en el 63, es fuerte en el 64, recién en el 65 y en el 66 baja un poco. ¿Por qué? Porque sube la recaudación impositiva, porque sube los impuestos, Ilia. ¿Eso qué le va a traer? Malestar, falta de apoyo, más falta de apoyo de la que tenía. ¿Qué pasó con la inflación? La inflación se mantuvo prácticamente en los 22, 24 puntos todos los años. No tuvo pico inflacionario, Ilia. ¿Sí? Las importaciones, básicamente todo el tiempo deficitarias. ¿Sí? Todo el tiempo todo el tiempo superavitarias. Todo el tiempo se exporta más de lo que se importa. ¿Sí? Todo el tiempo se exporta más de lo que se importa. ¿Por qué? Porque maduraron las inversiones de Frondizi. Ya no necesitas invertir e importar tanto. Entonces, tus exportaciones, que están fijas, todo el tiempo Argentina exportó 1.400 millones, las importaciones que antes eran de 1.300, 1.400, están en 1.000. Entonces, todo el tiempo, desde el 63 al 66, es más atrás aún, del 63, sí, 63, 62, superávit comercial. Pero, sí, Argentina tiene otros déficits, por ejemplo, en el pago de deuda. Los términos de intercambio le mejoran. ¿Sí? ¿Qué pasa con las condiciones de vida? A ver, las condiciones de vida, hay que entender algo. Es una etapa donde la inestabilidad política era uno de los mayores problemas, pero la gente vivía relativamente bien. ¿Sí? O sea, el problema era cómo proyectabas el futuro, no tanto lo actual. Y el problema era qué rol iba a cumplir esos militares que estaban siempre dando vueltas y no permitían esa estabilidad institucional. Y hacia dónde iban a llevar esta ida y venida de los gobiernos democráticos débiles con gobiernos de facto transitorios, y que increíblemente para cuando nos acercamos al 66, 67, los militares no pueden entender cómo todavía la gente quiere seguir votando a Perón. Como hay, y digamos, cuando se levantan en contra de Ilia, después de decir que Ilia era lento, que Ilia no tomaba medidas, todo falso, para socavar la imagen presidencial y que la propia gente pida por los militares, cuando los militares digamos, echan a Ilia y se quedan en un problema, porque después de esto no hay Unión Cívica Radical del Pueblo, no hay Unión Cívica Radical Intransigente, ya echaron a estos dos y echaron al peronismo. O sea, del 55 al 66, en 10 años, echaron a 3 presidentes diferentes de 3 partidos políticos distintos, con lo cual ya ahí va a estar más complicado de que puedan quedarse poco tiempo y llamar a elecciones, porque no va a haber elección, no va a haber quién se presente, ¿se entiende? Como ya rompieron tantas veces el juego que no hay con quién jugar. ¿Sí? La etapa que viene ahora es una etapa compleja, porque es una etapa donde los militares tampoco quieren quedarse eternamente, pero no entienden esto de la democracia, digamos. O sea, tengo que llamar a la democracia, pero no funciona. ¿Y qué hacemos? Me tengo que quedar más tiempo porque no anda esto. Yo lo que quiero que ustedes puedan ir viendo en el libro es profundicen sobre las medidas. A ver, cosas fundamentales. Cosas fundamentales. Quiero que veamos los dos
Una cosa, los dos quiero decir, nosotros, una cosa. Yo tengo acá el parcial, ¿no? Quiero. Entonces, cosas pavas como, no sé, probablemente la mayor expansión de empresas locales se situó entre 1943 y 1946. ¿Sí? Entonces, esta frase, ¿sí? Esta frase, que parece verdadera o falsa, con justificación. Estamos viendo todo el peronismo. O sea, yo supongo que ustedes tienen que tener para escribir 2 hojas de esto. Y justificar que esto es verdadero es bastante simple. ¿Sí? Segunda Guerra Mundial, desabastecimiento, ¿sí? Política de Estado posterior, del 46, sustitución de importaciones por necesidad, ¿sí? Bastante simple. Digo, ¿pero qué políticas se aplicaron acá? La migración del campo a la ciudad. Eso es lo que ustedes tenían que leer, ¿sí? Durante el MAE, la disponibilidad de tierras y las formas preliminares de explotación hicieron que la exportación argentina es más competitiva. Lo que hablamos todo el tiempo. Que Argentina era el país con uno de los más territorios del mundo, que tenía el mayor rendimiento por hectárea, que tenía... Sí, lo vimos. Pero digamos, pero después hay que profundizar, que ustedes lean. ¿Sí? La ley de enfiteusis, la vimos con precisión. Pero si después ustedes no leen la ley de enfiteusis, cosas que vimos, lo hablamos, nosotros estuvimos acá hablándolo. ¿Cuál fue el resultado? Que no pagaron las tierras, que no pagaron nada. Digo, la verdad que un parcial no fácil, pero recontra re fácil, pero aparte de recontra re fácil, cosas que vimos todo el tiempo. Ahora, nosotros vimos ahora Frondicilia, ¿no? Con lo que vimos en la clase, ¿a ustedes les parece que puede alcanzar? No, no, porque el libro este tiene 3 páginas de Ilia para leer, 3 páginas o 3 páginas de Frondizi, pero fíjense todas las precisiones que hay. Si yo agarro este libro y empiezo a leer solamente un párrafo, ¿sí? La ley 14.780 de inversión extranjera complementaria luego de la 14.781, ¿sí? Complementan el camino emprendido de establecer capitales extranjeros que gozaban los mismos derechos que los argentinos, eliminando, entre otras cosas, cuáles fueron las limitaciones de repatriación de utilidades y dividendos. Agarré cualquier cosa, agarré, ¿eh? ¿Y qué saqué de más de lo que vimos en la clase? Que hay una ley, que esa ley puso en igualdad de condiciones a los capitales externos y a los capitales internos, que esa fue una de las cosas que hizo Frondizi para poder hacer lo que vimos en la clase. ¿Ven que todo tiene un fondo? O sea, si no lo leen, cuando lo contesten en el parcial, Frondizi hizo que el capital, hizo que haya inversión. Eso es lo que pondrían ustedes, ¿no? Frondizi tuvo más inversión. ¿Por qué? ¿Y para qué? Tienen que contestarse preguntas básicas. El cómo, cuándo, dónde y por qué. Ubicarse temporalmente. Frondizi, ¿en qué etapa? Posterior a que venga la Revolución Libertadora. Profe, Sí. disculpe que lo moleste, ¿no? Que lo interrumpa, pero yo me tengo que retirar. Muchas gracias por la clase. No hay problema, pero retírense, no me van a decir cada uno que se tenga que retirar. Buenísimo, buenísimo. Dale, Disculpe, no hay Hasta problema. luego. Ustedes se dan cuenta de que hay... ¿Cómo pueden posteriormente, están todos en una clase de ciencias económicas, ¿sí? Van a ser todos contadores, economistas.
administradores de empresa. Digo, tienen que entender, la comprensión de texto tiene que ser clara y responder preguntas. A ver, cuando ustedes se enfrenten al mercado laboral, van a tener que enfrentarse a preguntas como esta. O sea, van a tener que alguien les va a preguntar cómo, cuándo, dónde, por qué. Y si usted no, digamos, acá hay un manual que les dice todas las respuestas, pero en la vida no están todas las respuestas ahí para leerlas. Ustedes tienen que buscarlas. Entonces, yo lo que quiero es, Frondizi y Ilia van a tener que profundizarlo. Revolución Argentina, vamos a entrar en lo posterior, vamos a entrar en el otro golpe de Estado, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo. Vamos a tener que encontrar alguna forma de evaluar. Voy a intentar de buscar alguna forma de evaluar contenidos antes de que lleguen al parcial para ayudarlos. ¿Sí? No creo que con un trabajo práctico, pero vamos a tratar de buscar una forma de ayudarlos a ver si entienden lo que está pasando, lo que estamos viendo. Porque nos vamos a acercar más a la realidad, nos vamos a acercar más a la actualidad, vamos a acercarnos a cosas que nos afectan hasta el día de hoy. Y yo la verdad que lo que quiero es que prueben esta materia, pero que se vayan sabiendo algo de esta materia. Porque aprobarla, ya vemos que si ese era mi objetivo, voy mal, porque de 74 aprobaron 24. Pero yo lo que quiero es que de los 74 que empezaron, la mayor cantidad de gente se lleve conocimiento de esto. Entonces vamos a tratar de evaluarlo, voy a pensar cómo, si quizás hacemos preguntas en la clase, vemos que nos conectemos y charlamos un poco entre todos más, ver cómo hacer, que esto se podía hacer en una clase presencial, pero en la clase virtual es más difícil, para evaluar contenidos y ver qué nos falta del contenido y qué no estamos entendiendo y qué yo no les puedo transmitir más allá del estudio o no, la lectura del libro, ¿sí? Pero me interesa profundizar en esto para lograr mejores objetivos. Chicos, bueno, yo sí les anuncio que me voy, porque yo les tengo que anunciar, porque si no se quedan ustedes solos. Así que terminamos la clase, que tengan un buen fin de semana, nos vemos la semana que viene, y les agradezco a todos haber estado acá. ¿Sí? Chao, Gracias. Chao. Gracias igualmente, Gracias. profe. Chao, hasta luego. Chao, profe, un fin de semana.
Chau.